19 horas 5 minutitos, 15 grados de temperatura. Hoy me toca acompañarles a todos ustedes aquí en Puntos de Vista en estos 60 minutos que vamos a estar compartiendo con mucha información, muchas novedades. Si bien es cierto, el ámbito político al que acostumbramos a abarcar se movió muy poco con este día feriado. Hay otras informaciones que sin duda algunas son de relevancia, ponen nuevamente al Estado en el ojo de la tormenta, ¿por qué no decir? Porque hablamos y vamos a estar detallando en unos minutos más nada más un nuevo caso de violencia dentro de la Academia Militar. Vamos a estar con todos los detalles de la investigación, los avances que se tiene de esto que se conocía durante esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Vaya el saludo también para todas las madres que forman parte primeramente de nuestro equipo aquí en C9N, en el SNT, algunas de ellas que hoy están trabajando como nuestras queridas compañeras maquilladoras. Vaya el enorme saludo para estas madres sacrificadas que están aquí poniendo el pecho al trabajo en medio de lo que es esta jornada festiva. A todas las mamis también que nos están viendo del otro lado, un saludo muy pero muy afectuoso. A las personas que ya no están compartiendo con sus madres por algún motivo, aquellos que tuvieron que ver partir a mamá al exterior para poder tener o buscar un futuro mejor para sus hijos también, aquellas madres que han perdido a sus hijos, un abrazo muy pero muy fuerte en este día que imaginábamos no ha de ser nada fácil. Para todas las madres, vaya el saludo muy afectuoso aquí desde el equipo de Puntos de Vista. Ya queremos arrancar, antes de las informaciones como siempre, con todos los detalles también del pronóstico de la Dirección de Meteorología. ¿Qué dice acerca de este día bastante fresco que estamos teniendo? 14 grados 8 tenemos de temperatura actual, un cielo cubierto. Ven ustedes de fondo la zona de la costanera norte, con poco movimiento, algunas personas que ya van retornando a sus viviendas mañana para iniciar un jueves con sabor a lunes. Una misma sensación térmica también de 14 grados 8, una humedad del 82%, no hay vientos, está completamente en calma ese aspecto del tiempo. Durante esta noche vamos a tener temperaturas que van a ir oscilando entre los 16 a los 14 grados, todavía una noche nublada. Para la madrugada se habla de la probabilidad de algunas lluvias dispersas que pueden ir apareciendo en el transcurso de las horas y temperaturas que no van a variar demasiado, estarían rondando los 14 a 13 grados y mañana arrancaríamos con esa mínima. 13 grados en adelante es la probabilidad de la cual nos habla meteorología. Eso sí, se pronostican también lluvias dispersas para las primeras horas de mañana jueves. Queremos compartir ya también los datos del pronóstico extendido para la zona de Asunción y el área metropolitana. Mañana jueves tendríamos un día fresco, cielo mayormente nublado, vientos variables luego del sur y lluvias dispersas. Una mínima de 14 grados, una máxima que estaría alcanzando los 20 para mañana jueves 16 de mayo, jueves en el que muchos van a volver a las actividades laborales de forma completamente normal y otros que se van a tomar el tiempito todavía durante esta semana para descansar, ¿por qué no? El viernes 17 tendremos un día fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas, una mínima de 14 grados, una máxima de 17. Y para el fin de semana, el sábado, arrancamos también con una jornada fresca a frío. Fresca a fría, digo bien, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur, lluvias dispersas, luego mejorando para el sábado, 12 grados de mínima, 16 de máxima, y para el domingo, cerrando todas estas jornadas, iniciando una nueva semana, con tiempo bastante frío todavía a fresco, cielo parcialmente nublado, ya no se pronostican lluvias para el domingo, sí viento sur que se va a estar sintiendo bastante porque vamos a tener tan solo 10 grados de mínima y 18 de máxima. Acá nosotros tenemos el apellido de mi familia, es la representación. Y cómo ustedes van a sentir si por ustedes están diciendo y ese es el apellido que es de su familia. Y nosotros estamos tratando de limpiar todo eso, el supuesto hecho que me están inculpando. Y a raíz de todo eso yo iba a aguantar los 4 años.
y aguantar y regresar y todo tranquilo. Y pasa todo esto y no me cuadra todo lo que está pasando. Y ahora no sé qué hacer. No me siento bien emocionalmente, no sabría decirle cómo me siento realmente, es muy complicado. Sí, tengo bastante miedo, no tengo esa seguridad, no me siento tranquilo. Hay veces que no puedo dormir pensando en varias cosas. Claramente afectado, con el dolor de ver sus sueños esfumarse, el joven de 21 años Rubén Medina contó entre lágrimas los pesares que le tocó pasar durante 3 años dentro de la Academia Militar. Semanas atrás sus padres denunciaron supuestos hechos de tortura de los que fue víctima, y si bien él no quiso entrar en detalles, decidió relatar lo ocurrido para evitar que su caso se siga repitiendo. Prestó declaración en la justicia militar sobre el presunto hecho de hurto del que fue acusado, con la exigencia de que debía presentarse uniformado pese a que ya no forma parte de la academia. 3 años de pasar varias cosas, momentos así complicados, momentos difíciles. Siempre tenés en mente que todo va a pasar en el momento de que en algún momento va a terminar, en el sentido de todo lo que habíamos pasado y siempre te aferras a ese sueño que voy a aguantar, ya falta poco, ya siempre es un día más y un día menos. Hay cosas que no solamente pasaste vos, sino también tus camaradas. Sí, de hecho que justamente por eso también estábamos haciendo la denuncia conjunta en la fiscalía, que estaba en la fiscalía de Capiatá, ahora parece que está en la fiscalía de Derechos Humanos. Uno luego para que otras personas no pasen lo que se pasa ahí adentro, para que se termine y para que no le pase a otra persona así lo que está pasando conmigo, que le saquen sus sueños, que le trunquen todo lo que siempre quiso. Muchos no somos así de familia así muy solventables, muchos somos así de familia humilde. Tengo camaradas de Concepción, tengo camaradas de varios lugares. No somos así familias muy pudientes, justamente por eso tratamos de optar por esa carrera también. Porque es una carrera que tenés que ponerle pecho y seguir. Su papá, don Rubén, contó lo difícil que sigue siendo para él y su esposa dimensionar las situaciones por las que tuvo que atravesar su hijo, y ahora temen por su vida. Ya lloré muchísimo por todo lo que pasamos, no por el hecho de que él haya sido expulsado, sino por todo lo que él sufrió dentro de la academia, de los apremios físicos. Eso es lo que más nos duele a mi esposa y a mí. Bueno, este era un caso de abril del 2022. Rubén Medina era el joven a quien escuchábamos en medio de esta situación en la cual él debía ir a declarar. Se trataba, y se trató de hecho en los últimos años, de uno de los casos más sonados de agresiones y de hechos violentos contra jóvenes que estaban iniciando la carrera militar en la Academia Mariscal Francisco Solano López. Él relataba, ya escuchaba un testimonio sumamente fuerte en donde entre lágrimas decía que tuvo que incluso renunciar a todos sus sueños porque era víctima constante, era blanco de estas agresiones, estos apremios físicos, fotografías que en aquella ocasión se viralizaban de cómo los ponían de cabeza en algunos momentos y escenas violentas de las cuales tanto él como otros jóvenes más también fueron víctimas. Muchos incluso se han callado por años. ¿Y por qué traemos nuevamente a flote este material de archivo que elaboraba en aquel momento nuestra compañera Leila Jiménez? Para hablar de un nuevo caso que se dio a conocer durante esta tarde. Fue confirmado que un joven de 20 años nuevamente fue víctima de violencia, víctima de agresiones en la misma academia militar. Incluso, y vamos a compartir lo que decía, en este caso el ministro de Defensa, Óscar González, el joven aguantó, entre comillas, varios días después de haber recibido la golpiza que recibió, seguramente por temor a represalias. Y recién los superiores se terminan percatando cuando él se desvanece en plena actividad física. Todo esto se daba a conocer recién el día lunes de esta semana. Escuchamos lo que confirmaba durante esta tarde el propio ministro de Defensa, Óscar González.
Antes que nada, quiero decir claramente que repudiamos este tipo de actitud en ningún cuartel y en este caso en la Academia Militar. Vamos a tomar todas las medidas, estamos tomando todas las medidas para castigar severamente al responsable de este hecho, y me refiero al hecho de la agresión sufrida por un cadete del segundo curso naval combatiente de la Academia Militar por otro cadete de cuarto curso, supuestamente. Todavía no tenemos la identificación plena, pero estamos trabajando en eso. Está interviniendo la justicia militar a pedido del comandante del ejército, y el chico, el cadete agredido, fue intervenido quirúrgicamente acá en el hospital militar. Está en buen estado de salud, de evolución favorable, y bueno, ponemos la cara por las Fuerzas Armadas porque, reitero, repudiamos este tipo de actitudes. El joven no denunció nada, él sufrió la agresión y, entre comillas, aguantó eso. No le comunicó a nadie hasta que no pudo más y se desvaneció, y ahí los superiores le derivaron al hospital militar. Él se abstuvo de declarar. Pues es lógico eso, por la cuestión de la antigüedad, de la presión que reciben de los superiores, ¿verdad? Yo no creo que haya recibido amenaza, pero esto nosotros que somos militares sabemos que normalmente el agredido no quiere delatar al agresor. Pero sí, fueron graves los golpes, por eso digo, nosotros no vamos a quedarnos con que el agredido no haya denunciado, y por eso no vamos a quedar tranquilamente, al contrario. Justamente por eso es que decidimos hacer intervenir a la justicia militar. Le vamos a dar todo el apoyo al fiscal, al juez militar, para que se haga justicia. Se expone a una rigurosa pena privativa de libertad y, por supuesto, la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas. Los cadetes están viviendo bien. Ahora, hay una situación de incomodidad porque el edificio principal tuvo que ser demolido porque ya estaba en condiciones de riesgo de que caiga el techo, ¿verdad? Pero fueron reubicados en otros lugares de la propia institución, y por supuesto hay una cierta incomodidad en eso, que estamos tratando de sobrellevar y sobre todo de mejorar eso, pero de ahí a que la comida sea así como dice ese medio de prensa, eso es negativo. Sí, él fue intervenido quirúrgicamente esta mañana. Yo estuve esta mañana, eso también quiero manifestar, desde anoche que yo me enteré, estoy en contacto directo con la madre. Estuve esta mañana cuando el cadete estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Esa parte, ese detalle médico, yo quiero que explique bien el director del hospital, porque obviamente yo no soy médico, pero está siendo atendido toda la estructura. Justamente yo le dije acá al director del hospital, póngame todo lo que esté al alcance del hospital al servicio del cuidado de este cadete. Bueno, ya en un ratito vamos a analizar lo que decía en estas declaraciones que ustedes escuchaban el ministro de Defensa acerca de este tema, porque ahora ya tenemos comunicación directa con la fiscal que ya está interviniendo, en este caso Sonia Sanguínez, es la agente del Ministerio Público. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, le saluda Fernanda. Sí, buenas tardes, Fernanda, para vos y tu audiencia. Un gusto conversar con ustedes. Fiscal, ¿cuáles son las primeras diligencias que usted va a realizar o ya estuvo realizando sobre esta grave denuncia que involucra a la Academil? Sí, realmente nosotros tomamos conocimiento a raíz de las publicaciones periodísticas y la conferencia de prensa que dio el ministro de Defensa, como así también el médico que intervino quirúrgicamente a la víctima. Penalmente no existe ninguna denuncia que nosotros hayamos recibido, pero sí corresponde en este caso una intervención de oficio, independientemente que según las expresiones del ministro ya haya intervenido la justicia militar. Nosotros en otro caso que ya hemos tenido y llevamos a la justicia ordinaria, consideramos que también es competente la justicia ordinaria a fin de que se esclarezcan los hechos y se determinen quiénes son los autores o quién sería el autor de esta agresión sufrida por el joven. ¿Hay alguna primera diligencia que usted ya realizó, fiscal, o todavía está interiorizándose en los detalles? Realmente nos estamos interiorizando a través de los medios de prensa. No existe ninguna denuncia que nos haya llegado de las esferas militares.
o de los familiares de este joven. La información que tenemos recabada es la que ustedes manejan. Nosotros lo primero que vamos a hacer es constituirnos hasta el hospital para primero verificar y corroborar la ficha médica de él, porque según tengo entendido la agresión se habría producido hace una semana atrás. Entonces recién este joven el lunes, tengo entendido hace unos días, es que ingresa al hospital, pero ni siquiera el día lunes a nosotros nos comunican de esa situación. Como te digo, Fernanda, recién hoy a través, en horas de la tarde, hace una hora, a través de los medios de prensa que nosotros tomamos conocimiento de eso. Lo fundamental sería, o sea, lo más importante, porque el cuadro de salud de este joven ya la conocemos, es determinar quién es el agresor, que según también escuché sería un estudiante más antiguo de la academia, en el cuarto año. Pero tampoco dieron los nombres o el nombre del supuesto agresor, entonces esa va a ser la principal tarea, porque si no tenemos una persona individualizada como supuesto agresor, entonces no podemos iniciar un proceso penal. Preliminarmente, fiscal, ¿en qué tipo penal se enmarcaría lo que usted ya escuchó por los medios de comunicación acerca de esta denuncia? Y lesión corporal en ejercicio de funciones públicas. Esto, como vos bien lo referiste preliminarmente, así también hay que ver el tipo de lesión que él sufrió, porque está entendido que se le tuvo que extirpar el vaso. Entonces determinar que los médicos determinen si la lesión es o no grave, y de acuerdo a eso calificar la conducta en un tipo penal más grave. Pero como te digo, acá lo fundamental y lo que no escuché es que el agresor esté individualizado. También lo que escuché es que la víctima no quiso aportar datos acerca de su agresor, pero eso al inicio yo creo que eso es normal, como también lo recibió el ministro de Defensa, ¿verdad? Que muchas veces las personas que sufren este tipo de agresiones no quieren relatar o mencionar lo sufrido. Pero vamos a hacer uso de todas las herramientas que cuenta el Ministerio Público, como la contención psicológica, la evaluación victimológica, a fin de lograr que ese joven víctima de la agresión aporte datos sobre o le individualice a su agresor. Claro. ¿A qué se exponen al hablar de estas lesiones corporales en el ejercicio de una función? Una persona, una vez ya individualizada, ¿a qué eventualmente se expone en materia penal, fiscal? El marco penal es de hasta 5 años, pero como te digo, si se determina que la lesión es más grave, entonces podría también ser procesado por lesión grave, que ahí en todo caso el marco penal es mucho más elevado. Fiscal, usted es del área de Derechos Humanos del Ministerio Público, ¿verdad? De Derechos Humanos, sí, que por una resolución de Fiscalía General cubrimos este tipo de hechos. Y cuesta, en su experiencia nomás digo, cuesta por lo general que la víctima se abra cuando hablamos de cuestiones de derechos humanos, cuesta obtener las declaraciones de las víctimas preliminarmente, digo. Y realmente sí, porque el otro caso emblemático que tuvo mucha prensa que tuvimos recientemente es la escolta presidencial. En este caso se inició de oficio también la investigación y se logró la individualización de los agresores, pero porque se viralizaron las imágenes. No precisamente porque los familiares de las víctimas o las víctimas hayan denunciado penalmente el hecho. Realmente no es una tarea muy fácil, atendiendo a que no quieren perder el curso, no quieren, evidentemente prefieren sufrir las agresiones que exponerse a todo lo que es ser víctima de un proceso, porque es una exposición también, ¿verdad? Víctima de un proceso penal. El temor a las represalias también suele ser un elemento que suele estar muy presente también al momento en que la víctima un poco valora, sopesa si hace o no la denuncia, ¿verdad? Y yo estimo que sí, porque esas incluso fueron las expresiones del ministro según lo que yo escuché, de que muchas veces prefieren sufrir. Hay como una decisión personal de sufrir y resistir a este tipo de agresiones antes que estar denunciando. Como te referí, por todo lo que se implica, ¿verdad? De muchas veces las víctimas en este caso son los que quedan estigmatizadas y
y son vistas como o chismosos o mujerines o poco valientes, o porque lastimosamente este tipo de conductas evidentemente siguen normalizadas dentro de tanto de las esferas militares, o sea, de la Claro. academia. Exactamente. Fiscal, a modo de conocimiento, y le consulto desde la ignorancia, pero estábamos mostrando hace un momentito nada más un caso anterior del 2022, quizás usted se acuerde, de un joven también que era procesado, él por supuestamente haber robado algo, cuando que él en realidad fue víctima de violencia también en las fuerzas militares, en la academia principalmente. Su nombre era Rubén Medina. ¿Usted no llegó a llevar su caso o fue otra colega o un colega suyo el que llevó esa investigación? Realmente esa investigación estuvo a cargo de otra colega hace un tiempo, que esa investigación está a mi cargo y es así como vos decís. O sea que dentro del foro interno de la academia militar, a él le abren le estudian un sumario, Sí. y él es efectivamente así como manifestante, ¿verdad? Con ese sumario concluyó que supuestamente era responsable de los hechos que referí. Bueno, fiscal, ¿usted se constituiría en el hospital en el transcurso de esta noche o ya mañana, en horas de la mañana? Y yo creo que ya mañana, a horas de la mañana, pues ya no tendremos posibilidad luego de hablar con el joven atendiendo a su intervención quirúrgica, Claro. que para mí es lo más importante, pero como te digo muchas veces, en el lugar, o sea, en el hospital, para mí va a ser más bien recabar su ficha médica, Sí. y también constituirnos hasta la academia para saber hace una semana atrás quién estuvo de turno, quiénes eran las personas que estaban a cargo de todo el pelotón o de los alumnos en este caso. ¿Se puede ampliar entonces, fiscal, la investigación? Consulto no por este caso en particular, ¿verdad? Para no adelantarnos a los hechos, pero eventualmente el Ministerio Público puede centrar la mirada en esos superiores que estaban a cargo de todos los que son aspirantes a ser militares, ¿verdad? Y como yo tampoco me quiero adelantar, Sí. porque la responsabilidad penal es muy personal, o sea, cada uno es responsable de sus acciones en materia penal, ¿no? Como dije, en materia, tengo entendido que también intervino la justicia militar, el espectro de ellos, estoy segura que es mucho más amplio, pero es cuestión de ir recabando la información y de acuerdo a eso determinar la responsabilidad penal de las personas que tendrían que haber en todo caso custodiado Claro. o evitado que este tipo de hechos ocurran, ¿verdad? Totalmente. Bueno, fiscal, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Gracias por atendernos y nos quedamos expectantes a lo que pueda ocurrir en el transcurso de las horas con la investigación, ¿sí? Gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable la fiscal Sonia Sanguínez, que nos atendía entonces de esta forma, hablándonos. Ella es la fiscal que ya toma intervención en esta nueva denuncia en la cual un joven aspirante del segundo curso de tan solo 20 años es la víctima. Ya nos decía la fiscal, no hay denuncia ni siquiera de parte de las fuerzas militares, del Ministerio de Defensa como tal, tampoco, mucho menos de los familiares de este joven ni del joven mismo, porque es cierto, lastimosamente está normalizado el hecho de que los jóvenes que forman parte de las filas militares o que quieren formar parte del mundo de la milicia no se acostumbran a denunciar los hechos. Cuesta muchísimo, más todavía cuando estamos hablando de personas jóvenes que le temen a las represalias que eventualmente la propia fuerza militar puede recaer sobre ella. Ya conocíamos el caso de Rubén Medina, él termina sacándolo, le privan de poder seguir estudiando en la academia. Todo eso es lo que sopesa a una víctima. ¿Será que mi propia institución, a la cual yo pertenezco, en la cual me estoy formando, me va a defender o no? A eso se suma también las posibilidades de represalias, porque estamos hablando de cadetes todos, por lo general suelen ser víctimas cadetes sometidos por cadetes de grados superiores, de cursos superiores, que permanecerán quizás en las filas militares. Y eso también juega en contra, lastimosamente, al momento en que una persona vaya a hacer o no la denuncia. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención poderosamente. ¿Por qué es que tanto se teme a las represalias? ¿Por qué es que está tan normalizada
la violencia para jóvenes cadetes que muchos de ellos su sueño es formar parte de las filas militares. ¿Cómo avanzan los otros casos también? Es lo que muchas veces nos preguntamos, que por lo general quedan ahí en la nada una vez que salen del ojo público. Queremos seguir hablando de este caso y tenemos más entrevistas para ir compartiendo, porque también el coronel doctor Darío Fretes, que es director del Hospital Militar, dio detalles acerca del parte médico de este joven que tuvo que ser sometido a una cirugía. Nos contaba más en la siguiente entrevista. Bueno, el paciente Ángel González, de 20 años, actualmente se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva posterior a su intervención quirúrgica. Está estable, con signos, con los parámetros vitales estables y no corre peligro actualmente su vida. ¿Cuándo empezó el joven? Cuando el joven ingresó el día lunes 13 de mayo para alrededor de las 17 horas con un antecedente de una lipotimia, o sea que se desmayó, ¿verdad? Según él mismo refiere, después de realizar una actividad física, ¿verdad? Después de la hora de educación física se desvaneció en la hora de educación física y entonces fue traído inmediatamente por el personal de la academia a la urgencia del Hospital Central. No presentaba golpes prácticamente, no se veía así golpes, lo que sí marcaba, tenía una marcada palidez ya y un dolor abdominal muy agudo y punzante, ¿verdad? Fue examinado por los cirujanos de guardia ese día y determinaron un abdomen agudo para expectar. Se le realizaron todos los estudios pertinentes, una ecografía, una tomografía, en la cual se llegó a visualizar una fractura del vaso, Allí se procedió a interrogar mejor al paciente, ¿verdad? Y el paciente refirió ya una agresión hace una semana antes de su ingreso, ¿verdad? Pero él no le manifestó a nadie, él se callaba, él se seguía con los dolores, inclusive fue de Franco, volvió de Franco el día lunes, continuaba con los dolores y al realizar la actividad física, porque él no le comunicó a nadie, no le comunicó a su comandante de pelotón ni a su comandante de compañía, a nadie, se estaba aguantando. Pero después ya tuvo una lipotimia, se desmayó y eso ya no pudo disimular, ¿verdad? Evidentemente. ¿Se le estirpó el vaso? Se le estirpó el vaso, tenía una fractura de grado 3, una rotura de grado 3 del vaso. Tuvimos que estirparle ese vaso para que deje de sangrar. Había más o menos como 2 litros de sangre en cavidad que se aspiró y se lavó toda la cavidad, ¿verdad? El vaso y el hígado son órganos macizos que son muy sensibles. Y si un golpe es muy bien dirigido, puede afectar tanto al hígado como al vaso. En un accidente de tránsito generalmente el vaso y el hígado son los que se fracturan o se rompen, le vamos a decir para que ustedes entiendan, y son los que sangran dentro de la cavidad abdominal produciendo un hemoperitoneo, y eso nosotros le denominamos los cirujanos como traumatismo cerrado de abdomen. Hay mucha gente que vive sin vaso, ¿verdad? El vaso se estirpa, él puede llevar una vida normal. No es un órgano fundamental, ¿verdad? No le va a impedir terminar su carrera y proseguir después con la carrera militar. Por supuesto que después se recupere, ¿verdad? 19:40, seguimos acompañándoles en este día feriado a todos ustedes en vivo por Puntos de Vista. Hablábamos antes de la pausa de esta terrible denuncia, una vez más, de un cadete de la Academia Militar, Mariscal Francisco Solano López en Capiatá, que resultó ser víctima de un hecho de violencia. Lo golpean al punto de romperle un vaso sanguíneo, un golpe seco y duro directamente a esa parte del cuerpo. Por fortuna este joven está estable, tiene tan solo 20 años, ya intervino el Ministerio Público. ¿Qué dicen desde el mecanismo de prevención contra la tortura? Escuchamos lo que mencionaba Orlando Castillo en esta entrevista. Nosotros en 2022 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura elaboró un informe y hemos realizado una audiencia pública con respecto a los hallazgos que tuvimos en la Academia Militar. Un 19% de los cadetes entrevistados había manifestado que sufrió malos tratos o tortura, mientras que el 65% había manifestado que vio cómo se castigaba o golpeaba a otro cadete. Generalmente ese yo vi o me contaron es cuando uno sufrió realmente. Entonces allí podemos ir fácilmente a un 84%
del total de cadetes entrevistados que sufrieron o vieron de gente que sufría malos tratos o tortura. A esto nosotros le denominamos una pedagogía de la violencia. Hay que entender que lastimosamente a veces se entiende mal la carrera militar y mucha gente, cadetes de cursos superiores, entienden que se debe golpear, castigar, maltratar, incluso torturar a chicos que se encuentran en años inferiores dentro de la academia militar. Habíamos descubierto la famosa hora 25, ¿no? En el caso Mancuello, que el chico que se subió por el árbol supuestamente a arrancar hojas de eucalipto y que terminó en terapia intensiva. Y debido y a raíz de ese caso es que tenemos ese alto porcentaje. Pero no es el único caso, ¿no? No solamente en la Academia Militar, tenemos en otras instituciones de formación militar, como es el caso de la Armada, ¿no? En la Armada también en septiembre del 2022 se había denunciado el caso del teniente Eber Dávalos, que había quebrado 7 palos de escobas por la nalga de un aspirante, ¿no? Este teniente fue investigado por la justicia militar y sancionado, y una vez que cumpliera con la pena privativa de libertad, que es muy baja, ojo, es muy baja la sanción militar. Le habían dado 1 año y medio por hechos de tortura. Realmente es una sanción extremadamente baja, y como la ley del Estatuto Penal Militar establece que penas privativas de libertad superiores a 1 año representan la baja, ¿no? Entonces él iba a ser dado de baja, pero en octubre del 2023 tuvimos otra vez el caso de la escolta presidencial. 2 subtenientes, el caso Marmo Azar y Roque González, que habían también realizado hechos de violencia contra otros militares que se encontraban bajo sus órdenes. Es decir, es toda una lógica, toda una pedagogía que tiene como centro la violencia. Estuve escuchando las declaraciones del ministro con relación a este nuevo caso. Valoramos el hecho de que el ministro hoy se haya constituido en el hospital militar y ya la justicia militar haya intervenido, pero instamos a la institución militar a que derive el caso a la justicia ordinaria. Esperemos que en este caso el chico que fue golpeado y que llegó al hospital militar y que fue intervenido, incluso tengo entendido quirúrgicamente, pueda señalar a los responsables de la agresión. Y a partir de ese señalamiento de la agresión, toda esa información que recoja el sumario militar, además de ir a justicia militar, la deriven a justicia ordinaria. Porque eso es fundamental para que no se repitan este tipo de hechos, porque deben ser sancionados y no quedar en la impunidad. La justicia militar debería brindar un informe de en qué estado se encuentran estos sumarios investigativos, si ya tienen sanción, si ya tienen alguna condena, para que la ciudadanía sepa que la institución militar ha tomado en serio y está tomando en serio este tipo de casos. En el caso de Eber Dávalos sí tuvo condena, como te dije, pero una condena baja, 1 año y medio de pena privativa de libertad, que en realidad lo cumplió y luego le dan de baja, pero el daño causado a este chico no se recupera en 1 año y medio, ¿no? Son casos, son varios, son numerosos y también son terribles, ¿no? Como el caso de la Armada, este caso, ¿no? El caso de Mancuello, que no se pudo dilucidar cómo ocurrió, pero que también terminó en terapia intensiva, ¿no? Entonces, algo hay que cambiar en la academia. Hemos nosotros sugerido algunas modificaciones y esperemos que esos cambios se lleven adelante, porque debemos de cuidar a los chicos que están en formación militar y que tienen vocación militar, y también debemos como Estado proteger y garantizar la no repetición de los... Seguimos con más información. Queremos ir cerrando con estos temas relevantes, sin duda alguna. Mañana, día clave para tema transporte público. ¿Se acuerdan ustedes que el 20 de mayo está programado un paro de transportistas que están agremiados en Cetrapan mañana? ¿Por qué decimos que es un día clave? Porque recordemos que después de la reunión del pasado viernes, donde no se llegó a un acuerdo entre los empresarios del transporte y el viceministro de esta misma área,
Mañana ellos vuelven a reunirse. Mañana, jueves 16 de mayo, a las 10 de la mañana, en la sede del Viceministerio de Transporte está prevista una nueva mesa tripartita. La huelga del transporte público, que fue convocada para el próximo lunes, sigue en pie, pero se mantiene abierta la posibilidad de la negociación de lograr una solución y evitar dicha huelga. Ya el gobierno dijo que no va a ceder a los chantajes de los transportistas. ¿Qué va a pasar? En esta mesa tripartita va a estar participando también el Ministerio del Trabajo para escuchar un poco cuáles son algunos de los principales reclamos de este sector. Después del revuelo que generó el allanamiento que se realizaba en la casa del ex jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, el mismo está convocado para su audiencia de imposición de medidas. Recordemos que el juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación contra Wilfrido Cáceres por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además, también está procesada por estas mismas causas su esposa y su secretaria Camila Ramírez. La señora Ruta Silva es la esposa de esta ex autoridad de la Municipalidad de Asunción. El 4 de junio próximo quedó fijada finalmente la audiencia de imposición de medidas para estos procesados. Nos queda un minutito antes de llegar a las 20 horas. Le agradecemos a todos ustedes que estén prendidos a la señal de C9N. Les invitamos a que continúen porque se viene la información en minutitos, en segunditos. ¿Qué digo minutos? Ya tenemos más información, más debate también aquí con la información. Nos vemos. Hasta mañana.